Hola a todos y bienvenidos a mi guardilla del escritor. Yo soy Adolfo Ceballos. Estamos viendo los elementos preliminares al momento de sentarse a escribir. ¿Por qué estoy de alguna manera dando estos consejos antes de? Porque si no tenemos claro estos elementos antes del proceso de sentarnos a escribir, vamos a gastar más tiempo, vamos a trabajar el doble y no vamos a ser eficientes al momento de escribir. Y por eso es que es importante estos elementos previos al momento de sentarme ahora sí a escribir. Hoy vamos a ver otro elemento importante y es el de la preparación. ¿En qué consiste la preparación? No me estoy refiriendo a que vamos a buscar elementos de la investigación de lugares, de sitios, de paisajes, etcétera, para nuestra historia. Eso es otro tipo de investigación, que obviamente hay que hacerla, porque yo no puedo escribir lo que no sé. Si me hago entender, si voy a hablar de una cárcel, tengo que conocer más o menos cómo es una cárcel. Y ojo con esto, los que están empezando, no se guíen por lo que ven en la televisión, no se guíen por lo que ven en el cine. Hay que investigar, en libros y en internet, sí, pero hay que investigar y no quedarse solo con lo que diga Hollywood. Porque Hollywood, si no lo sabían, muchas veces se inventa las cosas, o las deforma, o las maquilla, o las exagera. ¿Por qué? Porque una película, si no sabían, no es el mundo real. Así como ni la literatura, ni la pintura, ni la escultura, ni la fotografía se basan en el mundo, son del mundo real. Se basan en el mundo real, son representaciones del mundo real, pero no es el mundo real. Entonces hay que hacer una investigación previa de los elementos que voy a tener en mi historia, pero ese es otro tipo de investigación, es otro tipo de preparación. De lo que me refiero yo con preparación es, bueno, yo me voy a sentar a trabajar. Bueno, yo me voy a ir en mi carro a un paseo, a un viaje. ¿Cuál es la ruta que voy a utilizar para llegar a mi destino? Es decir, yo sé cuál va a ser mi destino. Si ven a lo que voy con este elemento. Yo antes de sentarme a trabajar tengo que tener claro hacia dónde voy a ir, de qué va a ser mi historia, de qué va a tratar la historia. Yo me puedo sentar a ver qué me sale. ¿Recuerdan lo que ya hemos dicho antes? Esto no puede ser producto del azar, ni de cómo me quede, ni de que en ese momento la musa haya bajado aquí y me haya inspirado. No, porque eso es improvisar. Eso es otra cosa diferente. Y difícil que las cosas improvisadas queden bien. Difícil. Sobre todo en el arte. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tú tienes que tener en cuenta varios elementos. El primero, el argumento. Pam, 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 pam. ¿Qué significa el argumento? Hombre, que yo tengo que saber más o menos de qué va a tratar mi historia. Para que lo entendamos, y no voy a ponerme a hacer definiciones. Porque en inglés se dice plot, en otro se dice trama. En francés creo que viene la palabra trama, pero a lo que se refiere es de qué es la historia. De qué trata. ¿Qué recomiendo yo? Que obviamente es lo que yo hago. Hombre, contársela a los amigos, a un amigo o a un familiar. Mira, yo voy a escribir una historia sobre esto y esto y esto y esto y esto, y vas echándole la carreta. Cuando estás echando esa carreta, tu mente está trabajando y tú mismo vas dándote cuenta de los elementos que debes tener en esa historia para que la historia sea interesante. E inclusive vas a improvisar elementos cuando lo estés diciendo. Pero lo mejor del cuento es que va a haber una retroalimentación, porque tu compañero que está escuchando va a comenzar a hacerte preguntas que tú no te has hecho. Y cuando te comienzas a hacer esas preguntas, tú te vas a dar cuenta de que, ah caramba, esto yo no lo había pensado. Preguntas sencillas como, ¿y cómo se llama el protagonista? No sé, pero es el protagonista. No sé, no. ¿Cómo se llama el protagonista? Vean, los nombres de los protagonistas son supremamente importantes. Cuando veamos construcción de personajes, nos daremos cuenta. Los nombres de los personajes son supremamente importantes, sobre todo si es el protagonista de tu historia. Entonces, esas preguntas te van a servir. Preguntas como, bueno, pero ¿cómo así? Y luego fulano no tiene este poder, ¿y cómo es que pasó esto otro entonces? Luego no es ciego este personaje, y entonces ¿cómo así que se dio cuenta de que pasó esto? Y entonces cuando tú comienzas como a acomodar, es cuando te estás dando cuenta que está flaqueando, ¿qué? El argumento. Eso es una recomendación, contárselo a alguien, como si le estuvieras contando la película que te viste ayer. Otro consejo que yo doy, que también yo utilizo bastante, es que yo me siento en una libretica, un cuaderno, etcétera, y me pongo a escribir de qué va a tratar la historia. Como si yo mismo me estuviera echando el cuento a mí mismo. Y estoy contando, la historia va a tratar de fulano, de tal, así, a grandes rasgos. Me pueden salir 5 o 6 páginas a manuscrito, 10, las que sean. Porque ese va a ser la estructura inicial. Yo le escribo
Y ahí voy resolviendo esas preguntas, voy resolviendo esos vacíos que van quedando. Y entonces en ese momento el personaje va a llegar a un bar. Ajá, pero el bar, ¿cómo se va a llamar? Y yo coloco un colorcito. Y yo con ese colorcito sé que tengo que ponerle el nombre al bar. Y ahí va a encontrarse con su mejor amiga, colorcito. ¿Cómo se llama la amiga? Y la amiga no se puede llamar Juana Pérez. Y el personaje no se puede llamar Juan Pérez. Con el perdón que los Juan Pérez que están allá me estén escuchando. Es decir, no puede ser un nombre genérico. Tiene que ser un nombre que tenga ritmo, que tenga vitalidad, que despierte en el lector la inquietud de seguir a ese personaje. Cuando lleguemos a la construcción de personajes, entenderemos la diferencia entre simpatía y empatía. ¿Ya? El lector debe sentir empatía por el personaje, no simpatía. O sea, puede no gustarte, pero que lo sigues, lo sigues. Y la primera forma de lograr que lo siga es con el nombre. Y no puede ser cualquier nombre sacado de la manga. ¿Qué implica eso? Que dentro de tu proceso de investigación, así como acabamos de decir, de los paisajes y demás, tiene que también haber una investigación sobre los nombres. Buscar guías telefónicas, buscar en internet, mirar en la televisión nombres de personas que estén entrevistando y por acá un nombre, por acá un apellido, y los vas armando y los vas escribiendo y vas viendo si tiene ritmo o no tiene ritmo, porque los nombres tienen ritmo. Si no, pregúntenle a Stan Lee, los que conocen de historieta. No es casualidad que el hombre araña se llama Peter Parker, ¿sí? Reed Richards, que sea el hombre fantástico. Es decir, él manejaba esos ritmos en los nombres para que fueran pegajosos. Entonces yo voy escribiendo y voy mirando los huecos que me van quedando que yo voy a tener que llenar. ¿Y eso cómo se llama? Cuando lo termino, el argumento. Llena esos espacios. Es decir, esto demora. Esto se puede demorar lo que tu ritmo te dé. Una semana, un mes, 3 meses, mientras vas cuadrando. Obviamente tú a ese manuscrito vuelves y lo vuelves a escribir y vuelves y lo vuelves a... Y mientras estás haciendo eso, tu inconsciente está trabajando. Y tu inconsciente te está ayudando a corregir ese argumento. ¿Qué va a pasar? Que cuando hagas un segundo borrador, un tercer borrador a manuscrito, ya la historia va a estar más compacta, ya no vas a tener esos agujeros. E inclusive vas a encontrar otros agujeros que no habías visto antes y los vas llenando. Pero va a llegar un momento ya en que tú dices, aquí está la historia de estos que va a tratar. Ya ahora sí, sobre todo tiene un inicio y un final. Los dos cabos a los cuales yo tengo que apuntar, ya tengo un destino en ese viaje a donde ir. ¿Qué me va a permitir eso? Hombre, que no me voy a desgastar cuando esté sentado en el computador, porque ya yo tengo un destino a dónde llegar y por lo tanto tengo un mapa sencillo de qué debe ocurrir para que llegue a donde va a llegar. Obviamente, al momento de sentarse ocurre una magia inexplicable y hay veces, muchas veces, en que eso que estaba ahí en el argumento inicial, los personajes lo van trastocando. Si los personajes están bien construidos, los van trastocando porque adquieren identidad propia y van tomando decisiones que no estaban allí. Y muchas veces te va a tocar adaptarte como escritor. Consejo: no fuerces la historia, no fuerces a tus personajes. Si tus personajes tienen libertad, se comportarán como personas, no como personajes. Eso lo veremos cuando hagamos construcción de personajes. Cuando comiencen a actuar como personas de carne y hueso, tomarán decisiones y tu deber será darles la libertad. Eso sí, con ciertos atenuantes para que tu historia, que era de una manera, no se convierta en otra. Pero siempre ten la mente abierta de que tu historia era esta y puede terminar de esta otra manera. Y muchas veces esa otra manera será mejor que la que tenías pensada. No se asusten. Esto es un proceso que lentamente se va dando. ¿Se acuerdan que es acumulativo? Eso lo vimos en el otro video. Entonces, en ese momento que tú vas acumulando, vas dándote cuenta de las variaciones que va tomando, los rumbos que va tomando la historia. Yo puedo ir a este destino, pero en la mitad del camino puedo parar aquí, puedo llegar a conocer este otro sitio que no había visto antes, pues me llamó la atención tal paisaje y me detengo un ratico aquí, pero de todas maneras voy a donde tengo que ir. Esa guía, ese mapa, es ese argumento inicial que yo escribí ahí. Eso es el argumento. ¿Para qué me va a servir ese argumento también? Que si tienes la suerte, no sé, de que te encuentras con alguien que esté en el mundo literario, un editor, lo que sea, o alguien que te pregunte de qué estás escribiendo y de qué estás escribiendo, tú ya enseguida le puedes decir de qué estás escribiendo, porque ya lo tienes, ya tienes el argumento. Eso te va a permitir no tener esas ansiedades de que hoy no he escrito, Dios mío, y ahora qué va a pasar mañana. No, porque yo sé que tengo mi mapa ahí, yo tengo esa tranquilidad allí, ese es mi colchoncito, yo sé que ahí está. Yo nada más cuando olvide por dónde va o sienta que me estoy desviando de la ruta, miro mi mapita. Ese argumento me va a servir para estar enrutado. Pase lo que pase, enrutado. Entonces, ese primer argumento que tenemos allí va a ser nuestra guía, nuestro mapa. Y esa es la distinción que hay que hacer entre el argumento, que es lo que estamos hablando acá, entre el argumento
la trama o la intriga, como le dicen en Francia. Es lo mismo, es cuál es la historia, de qué trata mi historia. Con esta inquietud los dejo, nos veremos en un próximo video. No olvide darle like y recomendar el canal. Se despide de ustedes Adolfo Ceballos desde La Guardilla del Escritor.